redes sociales. Entonces, el encargado de hablarnos de la literatura y las redes sociales, cómo inciden en la lectura, en los lectores, en las ferias del libro, en la sociedad en general, será José Sarrión. También quiero dar las gracias a la, como lo he dicho de alguna manera, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, a la organización de Algeciras. Te vamos a dicho. Bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Y a la organización de la Feria del Libro, como no, por invitarnos a la Asociación Colegial de Escritores a estar aquí presente. Bueno, como sabéis, esta mesa es una mesa que organiza la asociación. Simplemente decir que, bueno, pues que me siento muy orgulloso de ser secretario de esta... No se ve bien, ¿no? Aquí, mejor. Bueno, que me siento muy orgulloso de representar a los escritores andaluces y, cómo no, de estar en esta mesa donde hay 4 miembros de la asociación, porque tanto Paloma como Juan José como León pues son miembros de nuestra asociación. Yo voy a un poco coger la estela de Juan José, porque me ha pisado toda la entrada. Yo voy a comenzar dando una serie de nombres, ¿no?, para posicionarnos, porque aparte que pueda dar una pincelada del asunto de las redes sociales, que es un asunto complejo y difícil de abordar, puesto que estamos ahora mismo metiendo los pies en el umbral de ese mundo del cual todavía poco conocemos. Sí quería posicionar un poco el ámbito. El ámbito, estamos hablando de la literatura andaluza, y yo me voy a ir un poco más allá de los nombres que citaba Juan José. Yo voy a citar a Al-Mutamid, a Encedún, a Walada Ibn al-Mustafi, Salmón Ibn Camerol, Elio Antonio de Nedrija, Fray Bartolomé de las Casas, Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer, Salvador Rueda, Ángel Aníbal, Rosales, Juan Ramón Jiménez, Machado, Alberti, hasta llegar a los términos. Decir estos nombres es decir literatura, pero es decir Andalucía. Es decir, estamos hablando de literatura andaluza. Y suscribo con eso plenamente lo que decía Juan Ramón Jiménez. Que Juan Ramón Jiménez decía la poesía, y yo añado la literatura. O es andaluza o no es poesía. Y yéndonos a lo más cercano, podríamos decir que Andalucía siempre ha supuesto un hito en el rumbo de la literatura española. No yéndonos mucho más allá del siglo XX, entendemos que Salvador Rueda malagueño fue el predecesor del modernismo, junto a Rubén Darío. Juan Ramón Jiménez, por sí solo, ya es un hito. O sea, hablar de Juan Ramón es hablar de la palabra literatura en su máxima extensión. ¿Qué decir de la cátedra de Antonio Machado? Nos faltaría tiempo en esta tarde y en varios días para estar hablando de la generación del 27. El grupo cántico en Córdoba supone otro hito. Y la poesía última que se ha escrito, la poesía de la experiencia, en los últimos 20 años, tiene su germen, su génesis, su desarrollo y su plenitud en Granada. Por tanto, esta sería quizás, para mí, la primera reflexión acerca de lo que nos convoca. Y es que la literatura de calidad, cuando hablamos de literatura de calidad, es una literatura no ya española, que también, sino es una literatura netamente andaluza, con sello andaluz. Y ha supuesto y supone un pilar sólido, fundamental e imprescindible en nuestra literatura dentro de la literatura española. Solamente por hablar, aunque lo he citado de corrida, de los 4 grandes hitos que se producen en la literatura de los últimos 150 años, 3 de ellos, 3 plenamente son andaluces. 3. La generación del 27, como decía, el grupo cántico y la poesía de la experiencia. Y el 4.º gran hito, al menos para mí, los novísimos, con grandes influencias de cambio. Aunque podemos discutir mucho, pero bueno, vamos a dejarle algo a los catalanes. Vamos a decir que los novísimos es catalán, pero los otros 3 grandes hitos que marcan la línea de la literatura española
netamente andaluz. Y en las últimas propuestas, en los últimos movimientos que está habiendo en estos últimos 10, 15 años, donde andamos un poco en literatura, que no sabemos todavía por dónde vamos a movernos, ni cómo lo vamos a enmarcar, ni cómo lo vamos qué marchamo se le va a poner, porque hay una abundante dispersión, pero ya los últimos movimientos empiezan a producirse en Andalucía. Y me refiero a dos corrientes, movimientos absolutamente incipientes, pero que están ahí. Una en Granada con la poesía ante la incertidumbre, un grupo de escritores, Valverde, Moya, etcétera, que se están moviendo, están intentando pergeñar pues una voz, un discurso. Y otro que nace en Málaga, Córdoba, Granada, como es Humanismo Solidario. Bueno, pues esos dos corrientes, esos dos planteamientos están naciendo en Andalucía. Posiblemente cuaje, posiblemente no, pero bueno. Quiero decir con esto que lo andaluz, como primera reflexión, es algo no ya de patria chica, de defensa de patria chica, sino incontestable, absolutamente incontestable. La segunda reflexión a partir de ahí es el cuestionamiento de si este hecho puede tener un efecto narcotizante, es decir, quedarnos ahí, quedarnos con lo que pasó en el pasado, quedarnos con la contemplación de la gloria de nuestra tradición, y si ese pensamiento nos lleva prácticamente a quedarnos en ese mundo de adoración de lo sublime que tuvo el pasado. Yo digo que no, entiendo absolutamente que no, porque, como bien ha señalado Juan José en su entrada, no es solamente el pasado, es que el presente actual está lleno de nombres como Caballero Bonal, lo ha citado prácticamente a todos, no me he dejado ningún hueco a meter casi ninguna cuña, ¿no? Caballero Bonal, Pablo García Baena, Victoria Atencia, Pilar Pasamá, Antonio Gala, Rafael Ballesteros, Antonio Hernández, Ángel García López, Jorge Lava Galán, Fernando Piñón, yo hablo de los mismos, ¿no? Los que todavía tenemos ahora mismo que podemos tocar, ¿no? Autores que los vemos y que les pasan. Pan, Ana Castro, Fran Rubio, Justo Navarro, Antonio Muñoz Molina, Antonio Soler, Elvira Lindo, Antonio Carvajal, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Julio Uceda, Ángeles Mora, Álvaro Salvador, Renan Rossetti, Chantal Milán, Manuel Moya, Álvaro García, Raquel Marcelo, Luis Millón, Joder Mesolero, Telle, Paloma Fernández. Es decir, son nombres de una calidad incuestionable, son nombres presentes, actuales, que nos hablan no ya solo de un pasado glorioso, sino que nos hablan de un presente prometedor, absolutamente prometedor. Pero claro, dicho lo cual, yo me hago una tercera reflexión. La tercera reflexión es que todo esto pertenece a un mundo de lo tangible. Esto se ha producido en un marco, en una situación en el que existen unas editoriales tangibles, existen unos libros, existen una serie de elementos, pero empezamos a partir de aquí a enfrentarnos a un futuro incierto, absolutamente incierto. Nos enfrentamos a un mundo globalizado, nos enfrentamos a un proceso de creación en el ámbito de ese mundo globalizado, nos enfrentamos a un sistema de comunicación, nos enfrentamos a unas fórmulas nuevas no de cómo escribir, sino de cómo comunicar esa escritura, y cómo encajamos todo esto en el ámbito, que era lo que me planteaba Paloma, acerca del cual debería reflexionar, de la calidad, de la diferenciación en ese mundo abierto en el que se convierte en Internet, en el que se convierte en las redes sociales, cómo encajar esa calidad, o sea, cómo discernir la calidad dentro de este mundo, dentro de este ámbito, que ahora mismo parece que tiene unos pies de barro. Es cierto que nos enfrentamos a un momento de gran transición, esto no se nos va a escapar a ninguno de los que estamos aquí presentes. Como decía, partimos del mundo conocido, de un mundo en el que las cosas se tocaban, de un mundo en el que la concreción era muy clara, de lo tangible, y nos enfrentamos a un mundo, a un espacio planetario, globalizado, en el que la tecnología y el soporte ha dejado de ser tangible para convertirse en un mundo de lo intangible. Bueno,
hablar de Internet y de redes sociales, que nos parece absolutamente ya asumido y normalizado, esto hace 20, 25, 30 años era hablar absolutamente de ciencia ficción. Es decir, la traslación de comunicación, la traslación de información, la capacidad de acceso a esa información en tiempo real, todo este mundo que posiblemente dentro de 2 años, 3 años ya sea totalmente antiguo el que estamos viviendo en este momento, pues necesita de un planteamiento o replanteamiento de nuestras realidades y en este caso, en este aspecto concreto, del mundo de la literatura. ¿Por qué? Porque hablar de estos autores que hemos hablado, de la calidad de esos autores, del peso específico de esos autores, podemos hacerlo porque habían estado sometidos a una serie de tamices, a una serie, vamos a llamar, de control de calidad, que ponían en valor lo que habían realizado. Un, digamos, proceso que costaba, por intentar sistematizarlo, de 4 fases. La publicación individual en editoriales solventes y revistas especializadas, ya se ha citado aquí Litoral, Turia, República de las Letras, etc. La aparición de esos autores en una serie de antologías, de selección antológica, coincidentes, no coincidentes, pero que iban de alguna forma solventando o poniendo en valor la obra de los autores. Bueno, claro, todas las antologías, como dice nuestro querido presidente de la Asociación de Críticos, toda antología es redacción, pero bueno, tienen una puesta en valor, ¿no? Un tercer elemento que era la crítica literaria, crítica que se ejercía en los suplementos literarios, Paperia, El Cultural, Cuadernos del Sur, Papel Literario, La Isla, desaparecida aquí en Jesús, y el estudio universitario. Claro, 4 elementos que confluían para dar el marchamo a estos autores finalmente. Todo esto tiene un sobrecoste, como ya se ha puesto también aquí sobre la mesa. Un sobrecoste que actualmente, frente a ese otro mundo del ámbito de lo intangible, del ámbito de la red, de Internet, pues tiene un sobrecoste prácticamente de imposibilidad para que pueda seguir existiendo tal y como lo hemos conocido. Es decir, vamos a ya, y en un futuro, cuando hablamos de un futuro en el ámbito de Internet, de la red, estamos hablando de pasado mañana, no hablamos de dentro de 20 años. Un futuro al cual nos enfrentamos desde el cual es imposible que el mundo conocido, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, se hace insostenible. No es posible sostener, vamos, yo creo que no es posible sostener esta estructura tal y como la hemos visto. Por tanto, el proceso de creación, edición, impresión, difusión tradicional, tal y como se ha diseñado, está diseñado, yo entiendo desde mi punto de vista, es que está abocado a la desaparición. Pero al entrar en el ámbito de lo intangible de Internet, nos encontramos que existe una oferta y una demanda indiscriminada y sin control. Claro, el acceso es libre, la oferta es libre, la demanda es libre. Y estos procesos de control, de discernir, no voy a decir lo bueno de lo malo, sino lo de la creación de cierta calidad de aquella que no la tenía, pues desaparece. Las grandes incógnitas que al menos a mí se me plantean a la hora de enfrentarme o de pensar o de intentar ver qué es lo que nos puede ocurrir es, teniendo esta herencia literaria que tenemos y el nivel literario alcanzado a través de unos procesos de control que dejan de existir en la red, dado el acceso que existe en libertad, es cómo se van a delimitar en la red esos procesos de control y de calidad en la obra literaria. Al menos a mí se me plantea. No ya porque exista mala obra literaria en Internet dando vueltas, sino porque exista una obra literaria incluso escrita con unos niveles, con una neolengua, con una neoliteratura, que abandona pues, bueno, los procesos asimilados o normalizados de escritura. ¿Cómo se van a gestionar los derechos de autor en la red? ¿Quién señala el norte
de cuáles son las fuentes de las que beber o dónde está el oráculo al cual acudir. Entonces, todos estos planteamientos o cuestionamientos, para mí en este momento, no tienen una solución, porque el proceso de desarrollo en Internet lleva a tal velocidad que cuando ya te estás planteando esto, ha aparecido una nueva forma, una nueva oferta. Entonces, claro, enlazando con lo que decía Juan José, es difícil que las editoriales al uso, que han conformado una literatura de calidad al uso, pues puedan encontrar una solución, porque la velocidad con la que se están produciendo los cambios son de tal envergadura que sobrepasa el poder crear una herramienta, un elemento, un instrumento, porque a los 2 días ya ha quedado anticuado. Pero yo, lo único que se me ocurre es que debe de haber, quiero decir, creo que deberían de existir o deberían de plantearse 3 cuestiones. Una, regularizar legalmente, y creo que no estoy diciendo nada, no voy a ser novedoso para nada, sino que voy a abundar en aquello que entiendo que se debe de trabajar a una velocidad importante. Regular la red en el ámbito de lo literario, en el ámbito de los derechos de autor, en el ámbito del acceso a las obras de los autores, y esto es una labor que debería de partir por parte de la Administración, como no, colaborando con las asociaciones que trabajamos ahí, pero debe haber una labor de la Administración. La presencia de organizaciones, tipo organizaciones de escritores, organizaciones de críticos literarios, que ayuden a los cibernautas, a los navegantes, a discernir entre lo que es, creo que ahora mismo está sobresaturada la red, que es lo que yo denomino la ciberbasura, y un trabajo que se requiere cada vez con mayor urgencia de las propias editoriales para que tengan una presencia en la red, para que el lector tenga espacios a donde acudir, donde encontrar, al igual que todos cuando pensamos en seleccionar una obra, estamos pensando en Visor, cuando hablamos de poesía o en editoriales Planeta, o sea, una serie de sellos que sabes que detrás de estos sellos ya existen una obra de calidad. Ahora mismo el acceso no existe de la forma en que quisiéramos. Este acceso a través de una serie de editoriales o de sellos editoriales, no tienen por qué ser los cuales, pero que sí garanticen que lo que te encuentras detrás de este portal, detrás de este espacio, pues se haya solventado con estos procesos de calidad a los que hablábamos anteriormente. Pero ciertamente estas ideas que pueden estar rondándonos a todos aquí en la cabeza son difíciles de cerrar, como decía, porque nos encontramos finalmente ante un reto, como es el reto de un mundo, en este caso el de Internet, cambiante por meses, por días, por semanas, por minutos, y por tanto muy complicado de poder de alguna forma enmarcar. Pero pienso que tiene que existir finalmente una traslación, si no 100%, pero de estos elementos que ha existido en el mundo conocido por todos nosotros y que podemos de alguna forma materializar a través de estos elementos, como la publicación antológica, la crítica literaria, los estudios universitarios, que existiera una traslación similar, paralela al mundo de la red. Porque si no, de lo contrario, podemos entrar en un far west al cual el lector o el navegante difícilmente pueda encontrar al final, aunque yo tengo la esperanza de que sí, de que finalmente esto tenga una regulación, sino ahora mismo tal y como nos encontramos, la navegación, la dispersión libre y absoluta, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de
estructura, pues nos llevaría a como decía, un farol. Bueno, son, como digo, reflexiones casi sobre la pluma que nos pueden llevar pues a un cambio de impresiones